Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de la capacitación en acompañamiento terapéutico. En la clase del día de hoy vamos a ver el módulo número 7, que es el último módulo de esta capacitación. Y tiene que ver con el informe en acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Vamos a ver cómo desarrollar un informe para acompañantes terapéuticos. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal si aún no lo hicieron, dejar su asistencia, ¿sí? Con nombre y apellido y un comentario sobre los contenidos de la clase para luego poder recibir el certificado final. Y si les gusta esta clase, obviamente déjenle su me gusta a este video. Bien, comenzamos entonces con la función del acompañante terapéutico, ¿sí? La función del informe en acompañamiento terapéutico. Bien, vamos a ver qué es un informe. ¿Sí? El informe es esta escritura, ¿sí? Donde vamos a poder intercambiar información, toda la información que podemos recolectar en relación a la cotidianidad del paciente que nos parece relevante poder transmitir, ¿sí? A los profesionales intervinientes dentro de nuestro dispositivo de trabajo. Bien, tenemos que pensar también que la escritura que realicemos, ¿sí? Es un espacio de revisión de estas cuestiones que nosotros vivenciamos conjuntamente con nuestros pacientes, ¿sí? Es un segundo tiempo donde vamos a reelaborar cuestiones y vamos a poder plasmarlas en la escritura de este informe, ¿sí? Entonces, este espacio de relectura y de reconstrucción del caso que estamos trabajando nos va a permitir también ir nosotros, ¿sí? Haciendo diferentes reelaboraciones, ¿bien? Para poder pensar, ¿sí? Toda esta información nos sirve justamente a todo el dispositivo para poder pensar diferentes formas nuevas de intervención. Las recomendaciones que podemos realizar para escribir un informe la podemos tomar también desde el psicoanálisis. Recordemos, por ejemplo, que Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, recomendaba cuando se atienden pacientes en el consultorio, ¿sí? En el consultorio psicológico, psicoanalítico en este caso, él siempre recomendaba tomar notas luego de la atención del paciente, ¿sí? No durante la atención, sino cuando el paciente ya se retiraba. Nosotros podemos tomar estas recomendaciones, ¿sí? Y pensarlo en torno a el acompañamiento terapéutico. Obviamente tenemos que fundamentar por qué tomar notas después del acompañamiento. Primeramente porque esto puede generar alguna interferencia en el vínculo con el paciente, ¿sí? Puede generar un conflicto transferencial. Entonces, poner al paciente en esta situación donde observa que estamos tomando notas de lo que hace o dice, ¿sí? Puede causarle ideas persecutorias. Esto de sentirse observado, analizado, ¿qué estaremos anotando? Se preguntará. Bien, puede surgir esta posibilidad. Entonces, para evitar esto, se toman anotaciones luego del encuentro, ¿sí? El segundo punto es porque obviamente nosotros estamos dentro de esa situación, ¿sí? Estamos compartiendo esa experiencia, no estamos siendo observadores desde afuera, sino que estamos siendo partícipes, ¿bien? De la escena. Entonces, no podemos aislarnos porque nos perderíamos, ¿sí? Tendríamos que salir de la escena para poder tomar notas, ¿sí? Y eso haría también que justamente nos estemos perdiendo cuestiones tal vez importantes, ¿sí? En esta distancia que se toma para realizar las anotaciones. Entonces, como es desde adentro donde estamos participando, es ese lugar que tenemos que preservar, el desde adentro, porque es ahí donde nosotros nos vamos a dejar
enlazar transferencialmente, ¿sí?, por el paciente, porque justamente el paciente nos va a dar un lugar a nosotros, ¿bien?, desde su propia singularidad. Y ese lugar tenemos que poder preservarlo. Y una interferencia sería que realicemos, obviamente, notaciones si el paciente, ¿no?, se descoloque de alguna manera o pueda generar alguna ansiedad, alguna sensación persecutoria. Por eso, las anotaciones se van a realizar después del encuentro, para poder tener esta información que nos va a dar la posibilidad de luego redactar el informe para el profesional que lo solicite. ¿Cada cuánto tiempo se redacta un informe? Bueno, eso va a depender del caso, ¿sí? Esto se va a planificar con el equipo tratante y dependiendo del caso se puede solicitar un informe mensual, un informe quincenal, un informe semanal, a veces un informe diario, dependiendo la complejidad del caso, ¿sí? No hay una receta única. Recuerden que es una tarea artesanal que se va configurando una estrategia para cada paciente de manera específica. Entonces, ¿qué vamos a poner en ese informe? Recordemos que estamos trabajando con otros profesionales dentro de un dispositivo, ¿sí?, siguiendo una estrategia y un tratamiento de ese paciente. Entonces, la información tiene que ser de utilidad para hacer una revisión de esa estrategia o tiene que tener que ver con esa estrategia y esos objetivos del tratamiento. Bien, tienen que ser cuestiones importantes, ¿sí? Poder acotar la información que pudimos recoger, lo más importante, poder segmentar esta información y también vamos a tener algunos lineamientos de los médicos tratantes, bien, para poder tener en cuenta. Por ejemplo, si hay alguna problemática familiar, bueno, si nos piden analizar el vínculo de ese paciente con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana, bueno, vamos a tener ya algunas líneas para poder tomar nota, ¿sí? También cuestiones que nos llamen la atención, tal vez que no nos pidieron, pero nosotros nos llama la atención, entonces también incorporarlo en torno a la vida cotidiana del paciente, alguna emoción que no comprendemos que surge en alguna situación, por ejemplo, cuando se toma un transporte público o cuando hay un lugar con mucha gente, qué pasa con el paciente, si hay algo que nos llama la atención, obviamente llevarlo, ¿sí?, para que se pueda analizar y tenerlo en cuenta en la estrategia. Obviamente vamos a tener, como les decía recién, algunas indicaciones previas y también podemos incluir algunas cuestiones que nos parezcan importantes desde nuestro lugar. Bien, sobre todo cuando trabajamos en áreas relacionadas con la salud mental, también lo que tenemos que tener en cuenta es la posición subjetiva, o sea, desde dónde nosotros intervenimos, desde qué lugar. Bien, entonces cada acompañante terapéutico va a tomar nota de aquello que es su posición subjetiva, con ese vínculo con el paciente y con esa situación y esa cotidianidad, le permita observar, ¿no?, y descubrir. Porque obviamente teniendo una posición subjetiva y conociendo la historia del caso, conociendo, ya teniendo experiencia en ese caso y haber vivenciado muchas cuestiones, y hay un conocimiento y un reconocimiento del paciente, nos va a dar un lugar subjetivo para poder pensar cuestiones importantes. Poder decir, bueno, esto es importante porque el paciente tiene, ¿no?, una recurrencia, ¿sí?, de respuesta en esta cuestión y en este punto respondió de manera distinta, ¿sí? Se exaltó, le generó ansiedad, bueno, cualquier cuestión que nuestra posición subjetiva nos permita, conociendo al paciente ya con un vínculo entablado, ¿no?, descubrir y incorporar al informe. Bien, también hay 3 cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta para poder
ocupar este lugar subjetivo de escucha y de acompañamiento para con nuestros pacientes. El primero de ellos tiene que ver con un recorrido que cada uno de nosotros haya hecho en un análisis personal. Bien, si no han hecho análisis personal, es recomendable atravesar por esa experiencia para poder, en un espacio de análisis, ¿sí?, poder trabajar algunas cuestiones relacionadas con, sobre todo, con la práctica, ¿no? Con el área del acompañamiento, ¿sí?, cuestiones que nos surjan, ansiedades, bueno, todo ese trabajo personal, que es una tarea del acompañante consigo mismo. También el otro pilar va a ser la formación que ustedes, bueno, están atravesando en este momento, toda la formación teórica que dispongan, las herramientas desde la teoría, ¿sí?, para poder dar cuenta luego en la práctica. Bien. El tercer pilar va a ser el espacio de supervisión, ¿sí?, con el dispositivo, con el médico tratante, ya sea psicólogo, psiquiatra, médico clínico. Bien, espacio de supervisión para ir intercambiando esta información, ¿sí?, y teniendo algún lineamiento y alguna colaboración de otros profesionales para nuestra práctica. Bien, vamos a ver aquí un modelo de informe básico, digamos, donde esto también va a variar, depende de la obra social, ¿sí?, depende de la información que le soliciten y demás, pero bueno, genéricamente puede tener este formato. Bien, donde, bueno, en una primera segmentación vamos a colocar datos como, bueno, fecha, obra social, apellido, nombre, DNI, ¿sí?, frecuencia del acompañamiento, qué días y horarios se realiza. Bien. Esta información obviamente es del paciente, nombre y apellido del paciente, obra social, edad, frecuencia del acompañamiento, ¿sí?, en qué periodos. En el otro apartado, en otra segmentación, vamos a colocar datos relacionados con el proceso terapéutico realizado. Por ejemplo, realizar una descripción detallada del estado del acompañado, cuáles son las actividades realizadas, obstáculos que han surgido, propuestas que podemos hacer desde nuestro lugar subjetivo de acompañantes, observaciones, intervenciones realizadas, etc. Cuestiones de relevancia, como les mencionaba anteriormente, que se pueden incorporar en relación a estos puntos y obviamente que tengan relevancia para ese caso. Bien, y al final se pone un apartado o una segmentación con datos del profesional responsable. En este caso, quién es el que o la que realiza el acompañamiento, ¿sí?, quién es el acompañante. En caso de haber más de un acompañante, ¿sí?, se colocan los datos de ambas personas, donde se van a colocar nombre y apellido, ¿sí?, título, acompañante terapéutico. También pueden tener alguna especialidad, como por ejemplo acompañamiento terapéutico en infancia, en adolescencia, en adultos mayores, en discapacidad, en consumo problemático o adicciones. Bueno, dependiendo de la especialidad que ustedes tengan o a lo que se dediquen, si es que lo tienen. Bien. Bien, ese es el modelo clásico y genérico de un informe. Como les dije, a veces les van a dar a ustedes ya el modelo y ustedes los van a tener que completar, bien, y van a estar organizados los datos tal vez de otra manera, pero más o menos los datos que se incluyen son estos, bien, no es de demasiada complejidad y demás. Lo más importante es el proceso terapéutico realizado en ese periodo, ¿sí?, donde vamos a colocar cuestiones relevantes al caso y la información más importante que los otros profesionales van a recibir y van a poder analizar y hacer alguna devolución y lineamientos para el tratamiento. Bien, cualquier duda que tengan, obviamente me lo dejan aquí en los comentarios, ¿sí? También todo esto está en el material de estudio que vimos en la clase número 2, si mal no recuerdo. Ahí está toda la información en PDF para imprimir y demás, todos los modelos de informe, de currículum para acompañante terapéutico y demás información de utilidad y de archivos de utilidad para ustedes. Bien, hasta aquí llegamos con este módulo número 7. Aquí finaliza esta primera capacitación, ¿sí?, en las cuestiones teóricas, ¿sí? La próxima clase
vamos a ver las consignas para el trabajo integrador final que tienen que presentar ustedes, entregar vía mail para poder acceder al certificado final de la capacitación. Bien, también quiero notificarles que vamos a lanzar próximas capacitaciones para que tengan la oportunidad de seguir formándose en diferentes áreas y campos de aplicación. Por ejemplo, vamos a hacer capacitación en acompañamiento terapéutico con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Vamos a ver diferentes herramientas y diferentes tipos de intervención con este grupo etario. También vamos a hacer una capacitación en acompañamiento terapéutico con adultos y adultas mayores, donde también tiene su grado de complejidad y vamos a profundizar sobre todo en herramientas y estrategias de estimulación neurocognitiva. Recuerden que este tipo de pacientes, este grupo etario, tiene algunas problemáticas distintas, como por ejemplo problemas de memoria, demencia senil, Alzheimer y otras problemáticas que requieren otro tipo de intervenciones y herramientas diferentes, sobre todo de estimulación neurocognitiva. Bien, por eso vamos a profundizar en esa capacitación que se las recomiendo. Otra capacitación que vamos a desarrollar también es acompañamiento terapéutico en discapacidad, que también es un grupo, un campo de trabajo muy interesante, que también tiene su grado de complejidad y otras herramientas y estrategias de intervención, ¿sí? Que también son muy interesantes conocer para todo acompañante terapéutico. Bien, y también vamos a desarrollar una capacitación en acompañamiento terapéutico en adicciones o también, como se conoce hoy en día, en consumo problemático, donde vamos a ver también diferentes problemáticas, ¿sí? Relacionadas con las adicciones, diferentes tipos de adicciones, formas de intervención, ¿sí? El lugar del acompañamiento terapéutico en cada una de esas tipologías, ¿bien? De problemáticas relacionadas con el consumo. ¿Sí? Yo les recomiendo siempre a todos mis alumnos seguir formándose, seguir capacitándose, porque es muy importante que los acompañantes terapéuticos tengan una formación integral y conozcan, ¿sí? Tengan herramientas para trabajar con cualquier tipo de paciente. Por eso siempre es muy recomendable seguir capacitándose, ¿sí? En diferentes áreas y ir complementando su formación personal. Bueno, recuerden suscribirse aquí al canal si aún no lo hicieron para recibir novedades sobre estas nuevas capacitaciones y todo el contenido que vamos compartiendo con ustedes. Dejar su asistencia aquí con nombre y apellido y un comentario sobre los contenidos de la clase de hoy. Y si les gusta nuestros videos, nuestras clases, dejen también me gusta a este video. Los espero la próxima, les agradezco y ya los voy felicitando. Si bien tenemos una clase más para ver el contenido de las consignas del trabajo final, ya hasta aquí completamos, digamos, la parte teórica y sigan obviamente capacitándose y ya los felicito y las felicito porque están terminando justamente esta etapa de capacitación. La clase que viene vamos a ver entonces el trabajo final, ¿sí? Vamos a ver las consignas que ustedes tienen que realizar y enviar por mail para acceder a la certificación. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Les dejo un saludo enorme. Hasta luego.